Titulares de hoy en Latinoamérica al Día. La campaña de Joe difunde otra no realidad que saca al patriota de contexto sobre la migración. Un aliado del patriota presenta una denuncia por la crítica entrevista televisiva del juez. El patriota se burla de los demócratas de Joe y de los medios con una reprimenda de baño rojo fronterizo. Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día. Ayer, el patriota habló en un meeting en Grand Rapids, Michigan, y afirmó que se aseguraría de que los eventos de Lincoln Relay fueran llevados ante la justicia. Con razón se refirió a los eventos del joven estudiante universitario como uno no humano. Sin embargo, la campaña de Joe vio esto como una oportunidad para difundir otra no realidad, sacando de contexto las palabras del patriota. En una publicación en la red del Pajarito, la campaña de Joe compartió una parte cuidadosamente cortada del clip original y afirmó que el patriota estaba llamando no humanos a todos los extranjeros. ¿Es esta realmente la única táctica que les queda a los demócratas? El patriota habló en un meeting el día martes y dijo que se aseguraría de que hubiera justicia para el no humano que instó a Lincoln Riley. La campaña de Joe cortó el clip fuera de contexto y lo difundió en redes sociales. Con una leyenda que citaba al expresidente y decía: los demócratas dijeron que por favor no llamen no humanos a los extranjeros. Dije no son humanos. El clip fuera de contexto fue rápidamente verificado en la red del Pajarito como un clip completo, donde se muestra al patriota refiriéndose a José Ibarra, el extranjero acusado de instar a Lincoln Riley. El discurso del patriota se pronunció en un meeting en Grand Rapids, Michigan, donde se centró en las consecuencias de las desastrosas políticas fronterizas de Joe, refiriéndose a ellas como el baño rojo fronterizo. El patriota realizará un meeting en Michigan. El patriota en Grand Rapids habló específicamente sobre lo que su campaña llama el baño rojo, viaje que sigue a un incidente el mes pasado en el que un extranjero que cruzó la frontera fue arrestado acusado de hechos negativos. Las personas negativas de Joe están invadiendo patios traseros y comunidades en todo Michigan, provocando hechos negativos, destrucción y caos, afirma el sitio web de la campaña del patriota. La visita del patriota se produce 10 días después de los eventos de Ruby García, de 25 años, residente de Grand Rapids. Urgente, último minuto, Latinoamérica. De otro lado, un aliado conservador del patriota presentó ayer una denuncia contra un juez federal estadounidense que en una rara entrevista televisiva criticó los eventos negativos verbales del expresidente al juez de New York que supervisa el próximo juicio penal del patriota. Mike Davis, fundador del grupo conservador de defensa legal Proyecto Artículo 3, dijo que temía que las críticas del juez del distrito estadounidense Reggie Walton al patriota la semana pasada pudieran manchar los jurados para los 4 casos penales del candidato presidencial republicano en New York, Washington, D.C., Florida y Georgia. Un juez federal no tiene derecho a aparecer en un programa televisivo a nivel nacional visto por posibles jurados y criticar a un acusado penal por ejercer legalmente su derecho constitucional a criticar un proceso penal pendiente, escribió Davis en una denuncia ante el Consejo Judicial del Circuito del Distrito de Columbia. El juez Walton no debería haber comparecido y respetuosamente le instamos a investigar y remediar esta violación ética, añadió. Walton, un alto juez federal con sede en Washington, D.C., designado por el presidente republicano George Bush, en una entrevista de CNN el 28 de marzo, calificó los comentarios del patriota sobre el juez de New York, Juan Merchan, como desconcertantes. Dijo que era particularmente problemático que el patriota hubiera apuntado a la hija de Merchan y dijo que le preocupa el creciente número de riesgos que los jueces han enfrentado en los últimos años. El patriota ha atacado verbalmente a Merchan y a su hija en redes sociales, lo que llevó al juez de New York a ordenarle el lunes que dejara de instar a los familiares de cualquiera de los involucrados en el juicio.
Walton señaló que él mismo ha recibido numerosos riesgos después de presidir casos relacionados con los eventos del 6 de enero del 2021 al Capitolio de Estados Unidos por parte de partidarios del Patriota que intentaban revertir su derrota electoral en 2020. Walton no preside el caso penal contra el Patriota en Washington por sus intentos de anular los resultados de los comicios en 2020. Urgente. Último minuto. Latinoamérica. De otro lado, el Patriota volvió a utilizar un lenguaje utilizado por los demócratas para criticar a Joe por su manejo de la frontera entre Estados Unidos y México el día de ayer, mientras hacía campaña en dos estados indecisos del Medio Oeste, críticos para el resultado de los comicios en 2024. El Patriota, que ha prometido lanzar la mayor operación de deportación interna en la historia del país si gana un segundo mandato, pronunció un discurso en Grand Rapids, Michigan, en el que acusó a Joe de permitir un baño rojo que estaba destruyendo al país. El Patriota se refirió a los extranjeros en Estados Unidos sospechosos de cometer hechos negativos como no humanos, utilizando un lenguaje deshumanizador que, según advirtió, han advertido, que según dicen los opositores, aumenta el riesgo de violencia. Bajo Joe, cada estado es ahora un estado fronterizo. Cada ciudad es ahora una ciudad fronteriza, dijo el Patriota durante su discurso, donde estuvo flanqueado por agentes del orden uniformados ante una fila de banderas. Si bien los cruces fronterizos irregulares han alcanzado niveles récord durante la presidencia de Joe, el Patriota y los republicanos han señalado delitos específicos presuntamente cometidos por extranjeros que se encuentran no legalmente en Estados Unidos para instar a Joe, incluso cuando la delincuencia ha disminuido a nivel nacional en general. Las encuestas sugieren que el Patriota tiene una ventaja sobre Joe en cuestiones de migración, ya que muchos posibles votantes dicen estar preocupados por los cruces fronterizos irregulares. El Patriota realizará un mitin en Green Bay, Wisconsin, el día de hoy por la noche, mientras el estado celebra sus primarias presidenciales. Ayer el Patriota se centró en los eventos de Ruby García. El Patriota le había dicho el día lunes al locutor de radio conservador de Michigan, Justin Barclay, que le encantaría tener miembros de la familia de García presentes. Si quisieran estar allí, sería mi honor. Su hermana suplicó en la red social Face la semana pasada a los periodistas que dejaran de politizar la historia de su hermana, la cual fue encontrada fallecida en la carretera. También volvió a mencionar los eventos de Lincoln Riley, un estudiante de enfermería en Georgia, del cual se acusa a un venezolano. La familia de Riley asistió al mitin del Patriota en Georgia el mes pasado y se reunió con él entre bastidores. El Patriota se refirió al sospechoso de los eventos de Riley como uno no humano. Los demócratas dicen, por favor, no los llames así. Son humanos, dije. No son humanos. Las estadísticas del organismo F muestran que los hechos negativos en general disminuyeron nuevamente en los Estados Unidos el año pasado, continuando una tendencia a la baja después de un aumento en la era de la pandemia. En Michigan, los delitos graves alcanzaron su nivel más bajo en 3 años en 2022, según los datos disponibles más recientes. Los hechos negativos en Detroit, la ciudad más grande de Michigan, también ha disminuido, con el menor número de hechos negativos el año pasado desde 1966. Los principales republicanos de todo Michigan se habían congregado en una sala de conferencias en Devos Place, en el centro de Grand Rapids, para escuchar al Patriota hablar en un condado que ganó en 2016, pero perdió ante Joe en 2020. Afuera del centro de eventos, más de 100 partidarios estaban de pie bajo una lluvia fría para alinear las calles por donde se esperaba que pasara la caravana del Patriota. En un parque cercano, un pequeño grupo que abogaba por una reforma migratoria se reunió para guardar un momento de silencio por García mientras sostenían carteles que decían: ningún ser humano no es legal y Michigan da la bienvenida a los extranjeros. La campaña de Joe, que ha estado criticando al Patriota por su papel en el fracaso de un acuerdo fronterizo bipartidista que habría agregado más de 1.500 nuevos miembros del personal de aduanas y protección fronteriza, además de otras restricciones, se adelantó al discurso acusando al Patriota de politizar estos hechos negativos. El martes, la Casa Blanca enfatizó que la migración es positiva para la economía estadounidense.
los recientes avances en migración han ayudado a impulsar el empleo y sostener el crecimiento, a medida que la Reserva Federal aumentó las tasas de interés para reducir la inflación. Sabemos que los extranjeros fortalecen nuestro país y también fortalecen nuestra economía, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en la sesión informativa del martes, señalando que los extranjeros fueron quienes hicieron el trabajo crítico en el puente Francis Scott Key en Baltimore cuando colapsó después de ser golpeado por un barco. La gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, dijo que hay un problema real en nuestra frontera sur y que es realmente crítico que el Congreso y el presidente resuelvan el problema. Había una solución sobre la mesa. De hecho, fue el patriota quien animó a los republicanos a dejar de lograrla, dijo Whitmer. No tengo mucha tolerancia hacia los puntos políticos cuando continúan poniendo en riesgo nuestra economía y hasta cierto punto a nuestra gente, como vimos recientemente en Grand Rapids. El patriota se ha inclinado hacia una retórica sobre el aumento de extranjeros en la frontera sur. Ha tratado a los extranjeros como instando a Estados Unidos. Cuestionó si algunos deberían siquiera ser considerados como personas y afirmó, sin pruebas, que los países han estado vaciando sus prisiones y asilos en Estados Unidos. También ha acusado a Joe y a los demócratas de intentar colapsar el sistema estadounidense, anular la voluntad de los votantes estadounidenses reales y establecer una nueva base de poder que les dé control durante generaciones. Latinoamérica al día.